Muy bien, buenos días o buenas tardes, dependiendo del país de Iberoamérica en que se conectan a esta hora. Sean todos bienvenidos a este webinar que pues presenta una propuesta interesantísima. Está titulado Trump 2.0, las claves de su éxito. Antes de pues comentarles quién va a ser el ponente de hoy y de comentarles acerca de su experiencia, quiero hablarles de que este es un webinar que es promovido, es llevado a cabo por Asuntos Digitales y la Asociación de Comunicación Política, ACOP. Ambas instituciones realizan el Diplomado de Marketing Político y Campañas Electorales y este webinar es parte de una de las actividades que hacen para promover dicho diplomado. Esto es simplemente, digamos, una muestra bastante pequeña de todo lo que se ve dentro de ese diplomado que tiene una duración de 4 meses y del cual les voy a hablar al final de esta ponencia. Ahora sí, comenzando con lo que nos atañe en este día, les voy a presentar a nuestro ponente, que además es parte del staff de profesores de asuntos digitales y de este diplomado en cuestión. Él es David Martínez. Él es un consultor político y de comunicación que tiene 15 años de experiencia, yo creo que un poco más, en España y América Latina. Y él ha participado en al menos 20 campañas electorales y su especialidad son las estrategias políticas y el discurso. Él es quien nos acompañará en este día, en esta ponencia acerca de Trump 2.0, las claves de su éxito. De esta manera, David, te doy la bienvenida una vez más a un espacio en asuntos digitales y estoy por aquí conectado para brindarte el apoyo que necesites durante tu ponencia. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Jorge por tu presentación. Muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado desde distintas partes del mundo, incluso, ¿no? De toda América, Estados Unidos, también España. Bueno, como ha dicho Jorge, esto es un poco un prólogo, digamos, o una actividad dentro de las muchas que hay en asuntos digitales dedicadas al marketing y la comunicación política y a las campañas electorales, singularmente ese diplomado del que hablaba Jorge, ¿no? Entonces, lo que hoy vamos a hacer es durante una hora aproximadamente, pues, acercarnos un poco al fenómeno de Donald Trump y de esta segunda victoria electoral que se ha producido hace apenas 2 o 3 meses, ¿no? Lo que vamos a abordar básicamente es cómo se ha producido esa victoria y desde el punto de vista más profesional, más técnico de la comunicación y la estrategia política, qué enseñanzas deja o cómo podemos analizarlo y a partir de ahí, pues bueno, extraer la panorámica más apropiada, ¿no? De lo que es sin duda pues un fenómeno, yo diría que sin precedentes, porque es la segunda vez que un presidente de Estados Unidos que pierde las elecciones desde el poder, luego vuelve y lo reconquista, digamos. Solo hay un precedente a finales del siglo XIX, Cleveland, que fue presidente número 22 y número 24, y ahora Donald Trump, que es el presidente, fue el número 45 y es el número 47. Por lo tanto, si llevamos más de 130 años sin vivir algo así, es que no tiene precedentes desde lo que es la comunicación política y la estrategia política profesional, ¿no? Que en las últimas décadas pues, no tiene nada que ver con lo que era en el siglo XIX. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de todo ello. Para comenzar, pues unos apuntes previos. Una de las cosas que me gusta enfatizar en la clase del diplomado, en la que se dedica sobre todo a las campañas electorales modernas, a la estrategia electoral, es que lo primero que hay que hacer siempre es tratar de vencer los prejuicios y los sesgos y acercarse a los datos y la ciencia para tener la mejor radiografía posible de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, me gusta siempre empezar fijándome en algunos datos. Entonces, para explicar la victoria de Donald Trump desde el punto de vista político, primero hay que tener claro qué es lo que ha pasado desde el punto de vista de los datos, de la ciencia, ¿no? ¿Por qué ha ganado? ¿En qué bolsas de votantes se ha movido? ¿Dónde ha estado la diferencia fundamental? ¿Y qué es lo que ha variado respecto al año 2020, fundamentalmente? Entonces, yo creo que podemos detectar el crecimiento de Donald Trump en tres autopistas, podemos decir, en tres bolsas de votantes que explican por qué perdió en el año 2020 y por qué ha ganado en el año 2024, y vamos a ir viéndolo una por una con los datos en la mano, ¿no? En primer lugar, hablando del voto hispano, ¿no? del voto de los latinos, que es el 12% del censo electoral en Estados Unidos, es la minoría más grande y más importante, y produjo
un cambio bastante grande en noviembre del 24, ¿no? ¿En qué sentido? Estos datos están recogidos de la CNN en un gráfico elaborado por el diario El País en España. Y bueno, ahí podemos ver cómo la distancia que los demócratas sacaron a Donald Trump, Joe Biden, en el año 2020, entre el voto hispano, que fue de 33 puntos, en esta última contienda se redujo a 8. Ese recorte de 25 puntos en una bolsa de votantes tan grande explica en gran parte por qué ha ganado Donald Trump. O sea, al final, la elección en buena parte la ha decidido ese voto hispano que mayoritariamente se iba a los demócratas en el año 2020 y ahora han seguido ganando ahí los demócratas, pero por una diferencia mucho más pequeña y desde luego insuficiente para mantener a los demócratas en el poder. En la bolsa de votantes de los blancos, que son más del 70%, pues vemos cómo Donald Trump en esta ocasión ha visto reducida su ventaja. Ha ganado por solo 12 puntos cuando en el 2020 ganó por 17, ¿no? Bueno, entre los asiáticos también subió mucho, pero bueno, es un 3% de los votantes y es menos importante. Como anécdota, como símbolo, digamos, o como ejemplo de esta situación, de esta coyuntura, he puesto ahí lo que ha pasado en el condado de Starr, en Texas, que es el que más hispanos tiene de todo Estados Unidos, con un 97%, y donde Trump ganó por 16 puntos de ventaja. La última vez que un republicano había ganado ahí, pues eso, fue en el siglo XIX, con lo cual eso es solo, por supuesto, una anécdota, pero sí que es simbólico, ¿no?, de lo que ha pasado en Estados Unidos con el voto hispano en estas elecciones. En segundo lugar, el voto de los... Bueno, se puede reducir aquí. El voto de los jóvenes fue otro de los puntales para la victoria de Biden en 2020, en la franja de edad de los votantes de 18 a 29 años, que son el 14% del censo. Biden ganó en el 2020 por 24 puntos y ahora ha ganado por 13. Bueno, Kamala Harris. Ese recorte de 11 puntos de Donald Trump en la diferencia que le sacaron los demócratas también explica en gran parte su resultado de ahora. Le han ganado los demócratas entre los jóvenes, pero por mucho menos de lo que le ganaron hace 4 años, ¿no? Y entre los mayores de 65 años vemos cómo ha perdido terreno, hasta 6 puntos. Y los demócratas, que perdieron por 5 en el 2020, pues ahora han ganado por 1 punto. Muy importante también para Trump en estas elecciones ha seguido siendo el tramo de entre 45 y 64 años, que es el más numeroso en el censo electoral de Estados Unidos. Más de un tercio de los que votan están en esa franja de edad y ahí Trump ha ganado por 8 puntos. Bueno, pues también ha sido, por supuesto, un pilar fundamental. Pero ese crecimiento que ha tenido entre los jóvenes, sumado al que ha tenido entre los hispanos y sumado, como vamos a ver ahora, al que ha tenido entre las mujeres, que es la tercera bolsa de crecimiento decisiva de Donald Trump, es lo que ha explicado esta victoria. En el año 2020, entre las mujeres, los demócratas ganaron por 15 puntos y ahora han ganado por 10. Han perdido un tercio de su ventaja. Mientras los republicanos, que ganaron entre los hombres por 8 puntos, han ganado por 10. Y eso es lo que ha hecho que Donald Trump gane no solamente el colegio electoral, también el voto popular, la Cámara de Representantes y el Senado. Y tengo una victoria absolutamente, incontestable, ¿no? También con algunos matices que luego veremos. Pero bueno, la primera panorámica es estas 3 autopistas de crecimiento de Trump entre los hispanos, los jóvenes y las mujeres. Es lo que le ha dado la victoria que no tuvo en el año 2020. Como veis aquí, un último comentario sobre esta gráfica. Las mujeres son más en Estados Unidos y en todas partes, pero votan menos, con lo cual esa victoria, como veis, año 2024, los demócratas han ganado por 10 puntos entre las mujeres, los republicanos por 10 puntos entre los hombres, pero eso no se traduce en un empate perfecto porque han votado más hombres que mujeres, ¿no? Entonces este recorte en la distancia del voto femenino ha sido también decisivo para Donald Trump. Bueno, entrando ya en lo que son las claves estratégicas o comunicativas de su victoria. ¿Por qué ha obtenido ahora la victoria que no obtuvo en el año 2020? Un presidente en ejercicio que se presentó a la reelección, fue desalojado del poder por la vía de los votos y, sin embargo, 4 años después ha reconquistado el poder. Como decíamos al principio, un hecho absolutamente inédito en la democracia de Estados Unidos, con solo un precedente de hace más de un siglo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo podemos resumir en 5 claves.
es como hemos querido agruparlas por hacerlo de alguna manera. La primera de ellas, que es un poco la condición cero, podemos llamarle, es la de que él siempre creyó, o sea, Donald Trump no dio en ningún momento el brazo a torcer ni la batalla por perdida, él se mantuvo inasequible al desaliento, después de perder en el año 2020 siendo presidente en ejercicio, él siguió adelante, estuviera acabado con la carrera de cualquiera, como acabó con la de Bush padre en su momento, o con la de Gerald Ford, o con la de Jimmy Carter, cualquier presidente en ejercicio que se presenta a la reelección y no consigue la victoria, pues en ese momento, y más con la edad que ya tenía Donald Trump, pues hubiera sido punto y final a sus aspiraciones políticas. Sin embargo, él se mantuvo en la contienda en todo momento, ¿no? Luego hubo otro hito bastante importante, ¿no? Las elecciones del 2022, las midterms de, bueno, mitad de mandato de Joe Biden, donde él ya llegaba, el presidente Biden, en bueno, una posición débil, con un cuestionamiento importante. Se hablaba incluso de que podía haber una ola roja que le arrebatara el control del Senado. No fue así. Llegaron las elecciones. Sí que es verdad que los republicanos se hicieron con el control de la Cámara de Representantes, pero por mucho menos distancia de la que parecía que podían tener. En el Senado los demócratas incluso aumentaron su control y sobre todo los candidatos a gobernador más trampistas que más le habían apoyado después de la derrota del 2020, siguiendo su discurso de no reconocer la victoria de Biden, fueron absolutamente barridos del mapa, ¿no? Candidatos que él aupó en Pensilvania, en Arizona, en Georgia, sacaron un resultado malísimo. Y eso se leyó como obviamente un cuestionamiento muy grande de la viabilidad de Donald Trump como candidato para el 2024. Ahí, a ojos de todo el mundo, se acababa ya su posibilidad. Y sin embargo, él se mantuvo su hoja de ruta y mantuvo sobre todo su determinación de continuar. Se hablaba de Ron DeSantis, que había obtenido en esas elecciones, en esas midterms, un resultado histórico en Florida, como un poco el candidato natural, ¿no? De los republicanos, tras la etapa Trump, pues ya volver un poco bueno, a los convencionalismos, digamos, del GOP tradicionales, ¿no? Después de un outsider como Trump, con toda su casuística y toda su coyuntura, pues volver a algo más convencional, y se habla de Ron DeSantis eh, como esa candidatura, ¿no? Y sin embargo, Donald Trump mantuvo su rumbo fijo. Tampoco le tumbó en los problemas con la justicia, la animadversión interna que siempre tuvo dentro del Partido Republicano. Desde el primer momento en que intentó dar la batalla en las primarias, pues tuvo en su contra a todo el establishment del GOP y a los grandes mandamases, ¿no? Del partido, y sin embargo tampoco eso le arredró, ni tener en contra medios de comunicación, ni al mundo de la gran empresa en su momento, ni absolutamente nada, ¿no? Él se mantuvo firme en sus objetivos. Bueno, la condición cero obviamente es esta, el haberse mantenido, el haber creído en su victoria y el no rendirse, digamos, ¿no? A pesar de bueno, la coyuntura tan complicada, sobre todo en el año 2022, ¿no? En segundo lugar, pues tenemos que hablar obviamente de unos movimientos de fondo que le favorecen, y yo no diría que son bueno, impulsados por él ni creados por él, sino simplemente son movimientos, corrientes que existen y que es verdad que él, Donald Trump, exacerba y navega probablemente mejor que nadie, ¿no? Y además probablemente se anticipó en muchas cosas, bueno, pues el primero a nivel mundial, pero él no crea sus movimientos de fondo. Sus movimientos de fondo se generan. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que vivimos desde hace unos años y singularmente en este momento una época de grandes cambios a nivel sociopolítico, o más bien un cambio de época, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que se está viviendo, bajo mi punto de vista, una crisis absoluta de credibilidad entre la política tradicional, entre los líderes tradicionales, unida a una crisis de las políticas de la identidad que han estado, digamos, impulsadas desde fundamentalmente desde los partidos de izquierda a nivel mundial, pero también con el consenso, con el apoyo de muchos del centro derecha y partidos del centro liberal. Esto ha generado una corriente de fondo contestataria social, que primero es social, un sentimiento de agravio, un sentimiento de abandono entre mucha gente que siente que sus prioridades
económicas, sociales, no están siendo atendidas por unos políticos que se dedican a algo que les suena lejano y que tiene que ver con las políticas de la identidad, con bueno, cambio climático, el feminismo, cuestiones de género. Sienten que esos temas están alejados de ellos y eso se une a que las cosas les empiezan a ir mal. Empiezan a ganar menos dinero, empiezan a perder empleos, empiezan a haber amenazas en su entorno sociolaborales que nadie atiende y sienten amenazado pues eso, el que ha sido su modo de vida durante muchos años. Unido a que nadie de esos políticos, que a su juicio son responsables de esa situación, les esté dando solución. Bueno, pues ahí es cuando aparece la oportunidad para movimientos distintos como el de Donald Trump, ¿no? Que es un movimiento que trasciende, por supuesto, al Partido Republicano, el movimiento MAGA, el Make America Great Again, que ya es un fenómeno global, es un absoluto cambio de paradigma, no solamente para Estados Unidos, sino para todo Occidente. No es exclusivo, como digo, de ese país, ni tampoco de estas elecciones. Vivimos en un momento de globalización en sentido pleno, donde todo repercute y el movimiento MAGA ya está teniendo su franquicia en Europa, que incluso le copian el eslogan, traduciéndolo al MEGA, Make Europe Great Again, y surgen movimientos, bueno, asimilables a lo de Trump, al menos en la contestación, en la forma de contestar a lo establecido, digamos. Luego ya es verdad que la oferta política y la gestión de cada uno de ellos en los que llega al poder ya no es, creo yo, tan equiparable en todos ellos, pero sí que es verdad que la forma de llegar, el contra lo que hay y el empatizar con esos movimientos de fondo de, bueno, de desafección social respecto a una política tradicional que sienten absolutamente alejada de sus preocupaciones, eso sí que es igual, ¿no? Y en la Unión Europea ya están gobernando para 100 millones de habitantes. En Argentina pues tenemos también el fenómeno de Javier Milei, que requiere de una sesión aparte, o sea, y que también obedece en muchas cosas, en muchos aspectos son, sobre todo de diagnóstico, como digo, equiparables. La experiencia de Bukele en El Salvador, el partido de Reform en Reino Unido ya está peleando la primera posición, está la experiencia de Bolsonaro en Brasil, la AfD en Alemania en 2 semanas va a rondar el 20% y va a sacar un resultado también histórico para un partido a la derecha de la CDU. Le Pen en Francia lleva muchos años también peleando el poder y ahí sigue y con grandes aspiraciones para las siguientes presidenciales. Checa en Portugal también en las últimas rondó el 20%. Es decir, en todas partes están saliendo fenómenos enteramente novedosos que tienen ese componente común de bueno, saber leer la situación de enfado que hay entre grandísimas bolsas de votantes que no obedecen tanto al eje izquierda-derecha como al eje de agraviados y de enfadados con algo que consideran una élite despreocupada de ellos, ¿no? Porque de hecho gran parte del crecimiento de todos estos movimientos políticos vienen por bolsas de votante que tradicionalmente han militado en el obrerismo y han votado a partidos de izquierda. Sin embargo, ahora están virando hacia estos otros experimentos. Bueno, en tercer lugar, la tercera de las claves bueno, que vamos a abordar para agrupar las explicaciones en torno a Trump habla ya más de lo que es la mera coyuntura, ¿no? La campaña que ha hecho bueno, desde hace un año, 10 meses, los apoyos que ha recibido en torno a ella, también muy importantes, y la estrategia que ha seguido, ¿no? En primer lugar, pues bueno, se ha hecho con el aparato del GOP. El Partido Republicano es un absoluto monstruo de la comunicación política y de la política estadounidense, y tener esos recursos a tu lado, obviamente Trump lo hubiera tenido imposible sin ello. O sea, él podría haber sido un outsider al margen de los dos partidos tradicionales y no hubiera nunca llegado al poder. Sin embargo, lo que hizo fue presentarse a las primarias del Partido Republicano, ganarlas y a partir de ahí hacerse con todo el control, ¿no? Esas son imágenes de la propia sede del GOP. Tuve la oportunidad de visitar en Washington. Bueno, ahí hay unos recursos humanos de gente buenísima y materiales y financieros absolutamente apabullantes. Y el tener eso a disposición, pues obviamente explica muchas cosas. No lo explica todo porque el Partido Demócrata no se queda atrás y tiene tantos recursos como esos, ¿no? Pero bueno,
el disponer de todo este repertorio, por supuesto que es un puntal bueno, fundamental en todo el movimiento de Trump. En segundo lugar, él por sí mismo es un mago de la imagen. Donald Trump es un animal político que controla la escena como nadie, mediático, que sube las audiencias cada vez que aparece, que se come la escena, que es protagonista sin hacer demasiado esfuerzo, ¿no? Y dar la conversación para hacer que todo gire en torno a él, para aplicar el principio de iniciativa, pues pocas personas con ese nivel con esa capacidad, ¿no? de marcarlo. Eso también es fundamental. Cuando tú llevas la iniciativa y obligas a que tus rivales hablen de ti y vayan detrás de ti, tienes siempre partes con una ventaja, ¿no? Y eso él lo hace como nadie y eso es algo que tiene, digamos, de serie, puedo decir, ese carisma, ¿no? que tienen los líderes políticos. En tercer lugar, también fueron muy importantes, por supuesto, los debates, sobre todo el primero de ellos, ¿no? Luego hablaremos un poco más, el debate de la CNN en Atlanta, donde bueno, se puso punto final a la viabilidad de Joe Biden. El cómo marcó los tiempos también a lo largo de un año, desde que se presentó, creo que fue en marzo, lanzó su primer spot de campaña hasta el final, la segmentación en los distintos públicos, eso también lo hizo muy bien. Y siempre, bueno, pues con ese timbre transversal de ir contra el establishment, de su propio partido, de la política tradicional, de los medios tradicionales, de los consensos establecidos, vinculándose con el movimiento de fondo del que hablábamos antes, ¿no? Entre gran parte de la población. Aquí os he traído, bueno, el vídeo con el que se lanza, creo que, insisto, que fue en marzo o así del año pasado. Aquí lo que hace es aprovechar que Estados Unidos estaba muy pendiente del eclipse que se iba a producir. Todo el país estaba paralizado por ese eclipse total que se iba a ver en el país y que era un acontecimiento eh, para todo el mundo. Y lo utiliza para lanzar este spot que vamos a ver y luego también comentamos un poco más. Bueno, es un contenido muy bueno desde el punto de vista de la comunicación política. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque gira en torno a un acontecimiento del que todo el mundo está pendiente, se mete en la conversación pública, aprovechando lo que hay. Sin mucho esfuerzo, además, no es un contenido muy elaborado ni excesivamente caro de hacer, ni nada, simplemente es una gran idea, ¿no? Bien ejecutada. Eh, Luego, además, tiene la virtud de utilizar el humor. Utiliza esas imágenes de la gente viendo el eclipse, simulando que con lo que están obnubilados es con la figura de Trump y su retorno, ¿no? Bueno, pues, utilizar el humor en política siempre está bien, siempre que sepas medir la línea, ¿no? De hasta dónde llegar, y en este caso, pues yo creo que es perfecto. Y luego, bueno, además de ser coherente con su línea general, ¿no? Acaba el vídeo diciendo salvaremos a América, la haremos grande de nuevo y gritos de USA, USA. Esto es coherente con todo lo que ha hecho desde el primer momento y la coherencia es el primer paso para tener credibilidad, ¿no? Tú necesitas una labor de largo recorrido para ganarte el apoyo de la gente y es fundamental que en ese largo recorrido pues, seas coherente con lo que vienes defendiendo, ¿no? Y en este caso, de nuevo, pues vuelva a estar presente. Y luego, por último,
y seguramente lo más importante, porque lo que está haciendo es proyectarse hacia el futuro. O sea, todas las campañas, esto es una cosa que también abordamos mucho en el diplomado y enfatizamos mucho en ello, todas las campañas de éxito tienen que ver con el futuro, hablar de los próximos años, de lo que vas a hacer, del horizonte que dibujas para tu país, para tu territorio en los próximos años. Y aquí está presente, hablando de el Trump 2024, que salvará a América y que la hará grande de nuevo, ¿no? Y luego está medido, pues por supuesto, cada fragmento y cada fotograma de personas que salen ahí superpuestas una detrás de otra, cuidando todas las minorías y un poco combatiendo pues algunos de los grandes mantras con los que también tratan de denostarlo, ¿no? Porque a la hora de leer el fenómeno de Trump, pues a menudo se caen en mantras que, oye, en fin, son difíciles de encajar con la realidad. Si estamos diciendo que Trump ha crecido o ha menguado su diferencia respecto a los demócratas en 25 puntos entre los hispanos, pues a lo mejor es que no se ha presentado como una amenaza para esa gente que al final lo ha votado casi en la misma proporción que a los demócratas. Entonces, no te estás acercando al fenómeno de una manera científica y realista, te estás engañando si realmente te dedicas a construir o a admitir esos sesgos, ¿no? De que, bueno, pues es un racista que va a echar a no sé cuántos y bueno, pues seguramente mucha gente de los que están ahí también apoyan determinadas cosas y además está conectando con ellos no por eso, sino por otras cosas que tú dejas de ver porque solo miras una parte del fenómeno. Y eso es lo que explica también gran parte de que no hayan sabido, sobre todo los demócratas, leer lo que venía, ¿no? Ni combatirlo tampoco, ni presentar una alternativa verdaderamente competitiva. Luego, otro aspecto dentro de estas claves de campaña y de estrategia es cómo marcó la conversación en todo momento, ¿no? Este es quizá el ejemplo más acabado de ello, porque fue un fenómeno mundial, pero se podrían hablar de muchos ejemplos, sobre todo desde el punto de vista económico. Pero bueno, por coger algo que fue sonado en todo el mundo y que seguro que todos conocéis, él en el debate contra Kamala Harris, pues soltó una frase perfectamente estudiada sobre que los determinados inmigrantes se comían a las mascotas y a los gatos y a los perros. Fue muy ridiculizado y muy atacado desde el lado demócrata, pero él lo que consiguió es que durante muchos días, en todo el mundo, se hablará de un tema en el que él es alfa y poderoso, que es el de la inmigración y la inseguridad. Entonces, si la conversación gira en un tema en el que tu potencial votante en un 70-80% cree que tú eres más creíble a la hora de hacer un país más seguro, a la hora de combatir la inmigración irregular, y además son preocupaciones latentes en la sociedad, pues oye, estás dominando la conversación. O sea, Kamala Harris no puede permitirse una campaña donde únicamente se hable de un tema en el que los votantes perciben que ella es débil y en un tema en el que ella no tiene una respuesta acorde a gran parte de la gente en la que los demócratas han basado sus grandes victorias electorales. Bueno, pues aquí Donald Trump con únicamente una frase y luego todo el desarrollo que tuvo detrás, y aquí he puesto tres ejemplos. Bueno, unidos, que son creados con inteligencia artificial, pero bueno, de los muchos que hubo dando recorrido a todo ese marco, ¿no? Al final, él lo que quería dibujar en la mente del votante potencial es una amenaza que es la de la inmigración y un salvador que es Donald Trump. Y esto lo consiguió y ya está. Y además, con un añadido que es el del animalismo y el proyectarse incluso como amigo de la gente con mascotas, que son millones y millones en Estados Unidos, y de alguna forma también se acercó empatizando en todos esos hogares, ¿no? Bueno, pues eso lo consiguió simplemente con una frase en un debate. Como digo, marcar la conversación es una de las claves en toda campaña electoral y quien lo consigue tiene mucho ganado. Unas veces tus atributos fuertes estarán en la economía, otras veces estarán en la educación, otras veces en determinadas políticas sociales. En este caso lo tenía muy claro que estaban en inmigración, seguridad, y una forma de marcar la conversación era esta y lo consiguió, entre otras muchas acciones. Porque también él y todo su equipo han apoyado y han desplegado su acción política en torno a unos mensajes claros y concisos, están ahí agrupados en esos 20 puntos, ¿no? Que él presentó como las grandes promesas para América, las grandes promesas electorales. Son 20 puntos muy sencillos
fáciles de entender y que además van al corazón de las grandes preocupaciones del votante potencial. Claro, ese folleto probablemente lo va a leer muy poca gente, pero es que tiene detrás toda una campaña para cada una de esas cosas y además se está dando mucha prisa en, en ser coherente con esto desde el gobierno y en dar respuesta a todas estas cosas para seguir ganando crédito, ¿no? Son propuestas que van, ya digo, al corazón del terreno. Fundamentalmente en tres ejes, el de la economía, con todas sus derivadas. Estados Unidos vivía una inflación muy grande. Además, todas las encuestas, los sondeos, culpaban al gobierno, a Biden, de esa inflación desbocada. El obrerismo del que hablábamos antes, el hablar al trabajador de lo suyo, de sus preocupaciones, de los salarios que han bajado, de las industrias que se han destruido, eh, de la deslocalización de empresas, de la competencia asiática, otro de los ejes en torno a los que ha girado, como eso lo iba él a solucionar. Bueno, podrán ser propuestas más o menos discutibles, más o menos creíbles, más o menos rechazables, pero lo que es absolutamente indudable es que él está hablando en el lenguaje de esa gente que tiene unas necesidades y unas preocupaciones muy concretas que básicamente tienen que ver con su situación socioeconómica y, sin embargo, en el otro lado, la otra candidata no lo está haciendo, no se está acercando de esa forma. Entonces, por eso básicamente es por lo que él ha tenido un crecimiento grande en bolsas de votante tradicional demócrata, ¿no? Luego el eje de la seguridad, que antes comentábamos, y la excepcionalidad americana, digamos. El continuamente proyectar un país distinto, mejor a los demás, ¿no? Y que va antes de todo lo demás. El interés de Estados Unidos como absoluta prioridad. Esto ha sido otro y sigue siendo otro de sus ejes. Es decir, nos vamos a centrar no tanto en arreglar el mundo, que también, y tengo unas ideas para eso, pero aquí lo primero se trata de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Estados Unidos, que tienen una serie de problemas, que son estos, y que él los dice tal cual los están diciendo también muchos de esos desfavorecidos, ¿no? Luego está también toda la retórica, digamos, contra la política tradicional, sintetizado en ese sintagma de limpiar de la ciénaga que tanto repite él. Por la ciénaga se refiere al DC, básicamente, a Washington DC, y todas las élites políticas que ahí se alojan, ¿no? Bueno, en torno a eso tiene pues todo un discurso también que va desplegando y el de recuperar los valores americanos. Bueno, todo esto han sido sus ejes, sobre todo comunicativos y de acción política en su campaña, ¿no? Tienen que ver muchos de ellos, también son equiparables a otros proyectos de los que hablábamos antes. El de limpiar la ciénaga pues sería muy asimilable a la motosierra de Javier Milei, por ejemplo. Todo lo del eje de seguridad es 100% también comprable, asimilable por lo que hace Bukele en El Salvador. De hecho, han tenido ahora mismo algún acuerdo en ese sentido para utilizar las macrocárceles de Bukele bueno, para recluir ahí a delincuentes enviados desde Estados Unidos. Bueno, quiero decir que hay temas que son propios de Estados Unidos y otros no tanto, y que probablemente unos también pues, se copian a otros. Otro eje importante, otro aspecto fundamental de estas elecciones, bueno, el de los apoyos que ha tenido desde los denominados 7 magníficos de Silicon Valley, ¿no? Esto que ha sido muy comentado y que sigue dando mucho que hablar en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, este apoyo de grandes empresarios tecnológicos de Estados Unidos a Trump y singularmente de Elon Musk. Yo estoy de acuerdo en que es muy importante y que ha sido uno de los factores que pueden explicar su victoria, pero no tanto por la financiación, no tanto por el dinero que han movido, que bueno, también habrá sido importante, pero yo creo que Donald Trump hubiera tenido los recursos que hubiera querido sin necesidad de ello. Por no hablar de que quien ha batido todos los récords de financiación fue Kamala Harris después de su nominación. O sea, las 24 horas después de su nominación, si no me equivoco, fueron más de 80 millones de dólares los que recaudó y al mes más de 540 millones de dólares. Kamala Harris batió todos los récords de financiación de la historia de las campañas en Estados Unidos. Y sin embargo, eso no fue decisivo. Quiero decir, cuando ya estás en unos niveles de mover dinero tan grandes como es una campaña americana, no va a ser eso lo que desequilibre la balanza. Y desde luego, en el caso del apoyo de estos
magnates, no es lo que más le ha sumado a Donald Trump. Lo que más le ha sumado estos apoyos es todo lo que ha proyectado al estar vinculado a ellos. El hecho de que te apoye gente así, gente que está acostumbrada a hacer grandes inversiones y que les vaya bien, empresarios que se juegan su dinero y a menudo tienen éxito en sus apuestas, lo que hacen es que mucha gente, o sea, lo que hacen es construirte un estado de ánimo en torno a que esa candidatura es la que va a ganar. Y mucha gente se suma al efecto o la ganadora, ¿no? Esto es así. Entonces, es más este barniz de, bueno, de que le va bien, de que es la candidatura buena, de modernidad, también de estar ahí bueno, en esa nueva era que abre Estados Unidos, incluso en lo relativo a la carrera espacial, por ejemplo, que es bueno, simbólico en este aspecto, ¿no? Es decir, volvemos otra vez, en este caso no para ir a la Luna, sino para ir a Marte, y tenemos esta serie de planes, bueno, todo eso te dibuja un futuro de un Estados Unidos líder mundial, ¿no? En ese aspecto y en todos los demás. Hay una frase de estos días, hace muy poco, de Ezra Klein en el Times, que lo resume muy bien y que la he traído aquí traducida por eso, porque yo creo que es la clave, ¿no? La aceptación de Trump por parte de Silicon Valley ha cambiado su significado cultural más de lo que los demócratas han reconocido. En 2016 se percibía a Trump como un emisario del pasado. En 2025 se lo recibe como un presagio del futuro. Esto es exactamente. El vincularse a toda esta gente de éxito y de proyectos de futuro y de dinero y gente que invierte, lo que hace es que Trump sea pues, esa apuesta de futuro ganadora también, ¿no? Y esto es para mí la clave de este apoyo de los 7 magníficos. Y luego tienen también la derivada de que le encargó, incluso bueno, antes de las elecciones y de la campaña, a Musk lo ungió como el encargado de reducir la burocracia en Estados Unidos, la administración, ¿no? de recortar gasto superfluo. Con ese DOGE, ese departamento de reducción de la administración, que de nuevo es equiparable a la motosierra de Milei y que de nuevo encaja perfectamente con lo que siente una gran parte del votante potencial, además transversal ideológicamente. Gente de todo tipo y condición, de toda ideología, considera que hay demasiados políticos, que se gasta demasiado en burocracia, que la administración a menudo es un problema más que una solución y que hay que reducirla. Bueno, pues eso, si tú llevas una propuesta tan abrumadora como la de crear un departamento para cargarte todo lo que puedas de la administración, pues obviamente estás conectando con una masa de votantes muy grande. Ahora lo que tienes que hacer es satisfacer esa expectativa que has creado y es el reto que tiene por delante. Vamos a ver si realmente bueno, pues es capaz de reducir drásticamente la administración. En el caso de Jaime Milei sí que está cumpliendo, está satisfaciendo a la luz de esas encuestas la expectativa creada de reducción drástico del gasto público, ¿no? Y controlar el déficit. Luego, otra de los aspectos de la campaña y de la suma de adhesiones, por supuesto, tenemos que hablar del candidato a vicepresidente y vicepresidente ya, de J.D. Vance, que tiene mucha amiga este nombramiento, porque J.D. Vance le aporta a Trump en la campaña no solamente una voz joven frente a un candidato mayor, con lo cual compensas un poco alguna brecha generacional que puedas tener, sino también una imagen de lo que es el cinturón del óxido, ¿no? Digamos, que son estos estados más castigados por la crisis industrial de Estados Unidos, ¿no? Y por la deslocalización de empresas. J.D. Vance tiene su propia historia personal de superación en torno a todo eso y viene del Ohio rural. Es un poco la cara de esa gente que al final ha sido decisiva en la victoria de Trump, porque la contienda, como todos sabéis, al final se reducía a 7 estados muy claros y 3 de ellos especialmente. Bueno, pues el dar esa batalla con una persona como J.D. Vance, que además bueno, de ser joven, de tener esta historia de superación detrás, de ser del cinturón del óxido. Además de todo esto, es una persona que fue muy crítica, de los más críticos con Donald Trump en su momento. Entonces, lo que estás proyectando una vez más desde la candidatura de Trump es que estás superando las animadversiones que tenías antes, incluso no solamente sometes al Partido Republicano, sino que seduces a buena parte de él y los conviertes ahora en tus principales valedores. Creo que fue en una entrevista o en un meeting junto a Vance, el propio Trump tiró de humor para explicar esto. Dijo, bueno, sí,
Vance ha dicho cosas muy, muy malas de mí, pero eso fue antes de que me conociera y se enamorara de mí, ¿no? O sea, convertir un menos en un más de forma eh, comunicativamente muy poderosa, ¿no? Bueno, pues eso, desde luego, ha sido otro vector importantísimo de la victoria de Trump. Marco Rubio, bueno, pues es otro de los emblemas también incorporados, ¿no? Ha pasado de ser el Little Marco, como él le llamaba, porque era el pequeñín y con el que también bueno, aspiró en su momento a las primarias en el Partido Republicano contra Trump, y ahora es su secretario de Estado y uno de los principales pilares de la administración Trump 2024 o 2025-2028, ¿no? Uno de las personas en las que se va a apoyar más Donald Trump. Bueno, pues también ha conseguido traerlo hacia sí. Ha pasado, en definitiva, de la excepcionalidad del 16, de ser un outsider que, bueno, pues que estaba muy solo, digamos, contra el mundo, de ser un llanero solitario, que eso también tiene su épica y tiene sus oportunidades y él lo explotó muy bien, a ahora ser otra cosa, que es ya un referente mundial de un movimiento muy grande, que además trae hacia sí a gente que no tiene que ver con la política, como los de Silicon Valley, a gente que tiene que ver con la política y antes estaba peleada con él, como estos dos ejemplos, y a muchos más. Todo esto construye un estado de ánimo que es muy difícil de batir. Y esto quizás sea fácil decirlo ahora, pero es que, en fin, antes de las elecciones también se veía. O sea, en realidad Kamala Harris tuvo muy pocas opciones desde el primer momento. La suerte estaba bastante echada, mmm, pero con mucha diferencia. O sea, tuvo muy poco que hacer los demócratas. Tenían la batalla perdida, entre otras cosas, por no haber trabajado a tiempo una candidatura viable y haber, y ahora lo veremos, y haber quedado en manos de Joe Biden hasta el final y luego no tener un recambio de garantías, ¿no? Porque esto es otra de las claves y para mí seguramente sea la más importante, los fallos de los rivales. El que los demócratas no hayan sido competitivos en ningún momento, hayan abandonado las líneas estratégicas tradicionales, no voy a abundar más en esto, es lo que hablábamos antes, de ese voto de clase, de ese voto que tú puedes seducir si tienes un discurso verdaderamente creíble de lucha por la igualdad, de reparto de la riqueza, de atender las necesidades de los que menos tienen con unas políticas públicas, bueno, lo que son las políticas de la izquierda obrerista tradicional y que han quedado, al menos a ojos de los votantes, relegadas por otras prioridades que les apelan menos. Pueden estar de acuerdo con esos discursos, pero no es lo que les mueve, y menos cuando están perdiendo sus empleos, perdiendo poder adquisitivo, una inflación galopante, etcétera, ¿no? El mantenimiento hasta casi el final de un candidato inviable, cualquiera que se haya aproximado a la política de Estados Unidos en los últimos años, pues veía que Joe Biden pues, no podía aspirar a un nuevo mandato. O sea, nadie se imagina 4 años más de Joe Biden hasta el 2029. O sea, era una persona cuyo deterioro cognitivo era evidente, ya ha sido, en fin, casi heroico que acabe el mandato, pero que encima lo presentes para 4 años más. O sea, difícilmente puedes ser creíble a ojos del votante manteniendo a Joe Biden, ¿no? Y al final lo tuvieron que retirar cuando fue evidente, cuando en un debate electoral, ahí lo vemos, de la CNN en Atlanta, pues se hundió y ya no levantó cabeza y aún así tardaron tiempo en relevarlo, ¿no? Pero en ese momento ya no había seguramente margen para nada, pero tampoco pudieron, o sea, la apuesta que hicieron de poner a Kamala Harris, que era su número dos, le plantea una campaña imposible, porque el gobierno saliente, el gobierno en ejercicio, tenía un hundimiento total de la popularidad entre los votantes. Le situaban como responsable de los grandes males, economía, inflación, inseguridad, inmigración. Entonces presentas a alguien que, vale, no es el presidente, pero es la vicepresidenta. Y además, ¿qué campaña va a hacer? ¿Va a prometer el cambio? Lo intentó, ¿no? Siendo la mano derecha del presidente saliente, no tienes mucha credibilidad. Y luego, además, si verdaderamente das esa batalla, en realidad estás rompiendo con lo que es tuyo y te estás proyectando como alguien desleal. Eso tampoco es un atributo favorable en una sociedad como Estados Unidos. O sea, lo tenía endiablado y, bueno, intentó aparecer como algo nuevo, distinto, prometer un cambio, pero luego recuerdo una entrevista que le hicieron en televisión donde le preguntaron directamente que qué es lo que ella hubiera hecho distinto Joe Biden y no supo contestar. Dijo que no sabía qué es lo que hubiera hecho distinto exactamente, pero y se fue con generalidades. Claro, no podía tampoco ser desleal, no podía renunciar
a lo que es una gestión también suya, o es la vicepresidenta, y no se le había escuchado en esos 4 años nada contrario a la gestión del presidente. Bueno, tenía una campaña absolutamente imposible, ¿no? Y en todo momento pues fue a rebufo de Trump. Era él el que marcaba la conversación, el que marcaba las iniciativas y ella en reactivo pues las criticaba y decía que eso, ¿no? Pero no era capaz de proponer un plan de futuro en torno a las grandes necesidades de país en ningún momento. Bueno, pues estos fallos de los rivales, esta ausencia de competitividad, le ha despejado el camino a Donald Trump, que oye, en el año 2020 fue ganado y ampliamente por los demócratas. Quiere decir, que Trump no es una persona imbatible y que entonces no. O sea, él hace 4 años perdió y bien perdido, con una diferencia grande, incontestable. Y ahora, bueno, pues ha barrido en el Senado, en la Cámara, en el colegio electoral. En gran parte ha sido por la dejación de funciones de los demócratas, una gestión mal valorada, el no saber construir una candidatura viable a tiempo y el luego naufragar con una campaña imposible, ¿no? En la que estuvo en todo, tiempo, en todo momento a merced de Donald Trump. Y por último, también citarlo, unas dosis de fortuna, que siempre son a menudo imprescindibles y siempre muy buena compañía, ¿no? Como he traído ahí una frase de Cicerón: virtute duce comite fortuna, con la virtud como guía, como compañera la fortuna. Bueno, a veces haces las cosas muy bien desde el punto de vista técnico, a veces tienes un gran candidato y tienes un gran equipo y tienes un programa de futuro y las mejores propuestas, pero no te acompañan determinados factores que no dependen de ti y te estrellas o no consigues los objetivos. Cuando la fortuna te acompaña, bueno, pues a menudo sí que es decisivo, ¿no? Y en este caso concreto, pues bueno, ha habido algunos aspectos. El más claro, ¿no?, es el del atentado fallido. O sea, Trump estuvo a punto de matarlo antes de las elecciones y obviamente pues ahí eh, gesto él considera que providencial de girar la cara en ese momento, pues salvó la vida y se pudo presentar. Luego también otro aspecto relacionado con la suerte es, pues, o con las circunstancias externas al Partido Republicano y a Trump, es todo lo que decíamos de unos demócratas en su peor momento político, estratégico, podemos decir. Y luego, porque a pesar de todo esto, y a pesar de que efectivamente la victoria ha sido muy grande y holgada, si en 3 estados los demócratas hubieran hecho las cosas un poco mejor, en Wisconsin, en Michigan y en Pensilvania, donde Wisconsin lo ganaron los republicanos por menos de un punto, ahí lo tenéis. Michigan por 1,4, Pensilvania por 1,8. En total son poco más de 200.000 votos. Ahí es donde ha estado la elección. Si esos 3 estados hubieran caído del lado demócrata y no han quedado muy lejos, o sea, eso es una distancia recuperable en unos meses incluso, con unos proyectos a medio plazo, ahí se puede competir. Bueno, pues esos son 44 delegados del colegio electoral que le hubieran dado la vuelta y hubiéramos pasado del 312-226 con que ganó Trump a un 268-270 a favor de Harris. Con lo cual, a pesar de todo, pues son estos 3 estados y por esta distancia lo que realmente ha decidido la elección, junto, por supuesto, todo lo demás, ¿no?, que hemos visto. Bueno, y dos últimas diapositivas también para dejar ahora a Jorge que nos transmita algunas preguntas que tengáis o comentarios. ¿Ahora qué? Bueno, pues lo primero es recordar que Trump ya gobernó durante 4 años. O sea, si queremos saber qué es lo que va a hacer los próximos 4 años, pues lo primero es fijarse qué hizo del 2016 al 2020. Y hará cosas parecidas, seguramente pues se sigue arriesgando un poco más o yendo un poco más lejos porque él ya no se va a volver a presentar y tiene un poco más de manos libres, ¿no? Va a estar todo muy marcado por esa visión que él tiene empresarial de la vida, que lleva a tener un pragmatismo extremo, en el sentido en que todo lo ve bueno, en términos de ganancia, beneficio, y de, bueno, nada se le pone por delante, todo es, digamos, comprable o negociable, y aplica esa máxima a todo, esa visión empresarial, ¿no? Esto es algo muy novedoso en términos políticos y es lo que todavía tiene descolocado a muchos de los actores, ya no en Estados Unidos, sino en todo el mundo, muchos de los actores políticos que tienen que lidiar con él, ¿no? En tercer lugar, bueno, esa pata de reducción de la administración que pilota Elon Musk. Vamos a ver también cómo evoluciona ese vínculo. Bueno, quien dice que no van a durar mucho ese matrimonio de conveniencia. Bueno, Elon Musk también viene de una trayectoria no precisamente de derechas, digamos.
bueno, vamos a ver eso cómo avanza y si realmente pueden reducir la administración y cómo, será otra de las claves. La reindustrialización, la competición contra las empresas extranjeras y el cómo fomentar las empresas americanas, pues será otro de los aspectos, probablemente el más importante, ¿no? El destinado a recuperar las clases medias de Estados Unidos, singularmente en algunos estados especialmente castigados por las crisis. Y luego, por supuesto, la política exterior, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la OTAN, bueno, ya está pidiendo que los países miembros dediquen el 5% del PIB a defensa. En gran parte el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lo está avalando, que hay que aumentar el gasto en defensa y también, bueno, desde la Comisión Europea, desde la mayoría de gobiernos de Europa, también están a favor y eso es una política en la que él ya está influyendo de forma decisiva y ha conseguido que todos estos países vayan por ahí. En Oriente Medio, por supuesto, su alianza incondicional con Netanyahu y su apuesta por resolver cuanto antes el conflicto, pues también va a estar ahí apoyando bueno, a la democracia israelí y sin ningún tipo de contraprestación, digamos, o de ambaje, como sí se puede plantear desde Europa en alguna ocasión, y eso va a marcar absolutamente las relaciones y la situación en Oriente Medio. Luego otras cuestiones que nos pueden parecer a veces más estrambóticas, pero que tienen mucha historia detrás, lo de Groenlandia o lo del Canal de Panamá, que para mí es más importante porque ahí sí que hay intereses chinos muy claros en juego y ahí yo creo que sí que Donald Trump va a dar esa batalla con más fuerza porque realmente tiene una explicación geoestratégica muy importante, ¿no? Y además desde, de nuevo, su punto de vista empresarial, que es decir, ese canal lo construimos los estadounidenses y ahora está al servicio de China. Pues no puede ser, y entonces, ¿qué hay que hacer para que esto vuelva, bueno, pues eso va a operar, ¿no? Esa clave. Las tensiones comerciales, bueno, por los aranceles que va a intentar imponer o a mayor o menor medida a los países, sobre todo vecinos, o que no le ayuden a controlar los flujos migratorios o que él crea que compiten de forma desleal, como considera que es el caso de la Unión Europea. Bueno, todo esto yo creo que de alguna forma él tiene un libro, lo he puesto ahí también, del año 1989, donde ya habla claramente de cómo es su dinámica negociadora, digamos, y de cómo él utiliza la exageración como herramienta efectiva para conseguir sus objetivos. Es decir, que él pide el máximo o va con un hecho consumado de máximos que patea el tablero absolutamente y te descoloca por completo a los adversarios para luego conseguir algo que, bueno, es mucho menor de eso que te has propuesto cara a la galería, pero que es una posición ya ganadora y con la que ya te quedas conforme. Bueno, todo esto es que lo explica directamente y es lo que está detrás, pues desde los aranceles que puso a Canadá y México y luego bueno, ha dejado como mínimo moratoria de un mes para ahora negociar y ya si se quedan en un 10, pues ya le valdrá, o si a cambio consigue sellar las fronteras, pues igual ni siquiera hay aranceles, bueno, veremos cómo va, pero desde luego lo que ha hecho con eso es marcar una posición de fuerza para que el resultado sea favorable, ¿no? Y por último, me gusta también siempre que hablamos de líderes que les ha ido bien, candidatos con éxito, cerrar con esta enseñanza de Karl Rove, bueno, spin doctor de Estados Unidos muy, muy mítico, mano derecha de George Bush hijo en su momento y una cabeza muy brillante de la política y de la estrategia estadounidense. Él decía y tiene escrito una enseñanza que es las 3 preguntas que se hace el ciudadano sobre el candidato a la hora de votar, son preguntas que se hace implícitamente cuando a él le presentan una oferta electoral en forma de candidato, ¿es un líder fuerte? ¿Puedo confiar en él? ¿Se preocupa de la gente como yo? Entonces, si el candidato consigue que el ciudadano responda afirmativamente en su cabeza, aún sin preguntárselo explícitamente a estas 3 preguntas, pues tendrá todo ganado para conseguir los 3 atributos que son las cualidades del liderazgo: la fortaleza, la credibilidad y la cercanía. En el caso de Donald Trump, bueno, me parece bastante indudable que lo ha conseguido, al menos en contraposición con, con Kamala Harris, ¿no? El electorado mayoritariamente lo ha considerado más fuerte, más fiable y más preocupado de sus necesidades reales que la alternativa.
y por eso lo han votado más. Y yo creo que con esto terminamos. Os he dejado ahí también los datos por si queréis contactar, bueno, cualquier duda o lo que sea por correo o por redes sociales, pues por supuesto abiertos. Os animo a que os inscribáis también al diplomado, a que sigáis pendientes de la oferta académica de asuntos digitales, que la verdad es que es muy potente. Y bueno, Jorge, yo creo que ahora si quiere profundizar un poco más en todo esto o pasar alguna de las cuestiones que queráis transmitir, pues por supuesto, abierto a ello. Y nada, muchas gracias. Bien, muchas gracias a ti, David, por esta ponencia, por este análisis que nos has dado acerca de la segunda victoria electoral de Donald Trump. El grupo, el chat, para que sepas, estuvo bastante animado, muchos comentarios, preguntas entre estudiantes, entre personas. De verdad que ha sido de bastante aprovecho para las personas esta ponencia. Te voy a leer unas preguntas y posteriormente les voy a dar una información acerca de asuntos digitales y el diplomado. Por aquí tenemos la primera pregunta, las estoy leyendo directamente del cajón de preguntas y respuestas de Zoom. Dice, y además, por cierto, las leo de forma literal, textual, no estoy cambiando palabras. Es para que no entiendan como que estamos a favor de una tendencia o de otra. ¿Ok? Esto es un espacio netamente neutral. Juan Carlos Oróstica, ¿cómo utilizó Trump el populismo 2.0 para conectar de manera tan auténtica con su electorado? ¿Y qué similitudes ves con la estrategia de Matteo Salvini en Italia? Bueno, vamos a ver. Eh, el tema del populismo, que se puede abordar desde el punto de vista de la filosofía política, ya dado para en fin, libros y libros de historia. Yo estoy de acuerdo en que Trump es un líder populista en el sentido de que conecta con las capas populares mayoritarias en su lenguaje y conquista su adhesión. Además, ofreciendo, y esta es una definición clásica del populismo político, ofreciendo soluciones fáciles a problemas más o menos complejos. ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, yo creo que gran parte de la exposición la he dedicado a eso. Lo ha conseguido con una estrategia de largo y medio plazo muy pensada y muy clara, dando cada batalla sin ningún tipo de complejo ni preocupación, haciéndose con el control de un partido muy poderoso y luego desplegando una estrategia que tiene que ver con las necesidades particulares de los ciudadanos que quiere que le voten. Y a partir de ahí, él tiene muy claro lo que en teoría comunicativa se denomina el triángulo mágico de las historias, digamos, de presentar un villano, un salvador y un perjudicado. El villano, pues obviamente es ya no ni siquiera Joe Biden o los demócratas, sino el establishment, que perjudica a los ciudadanos. El salvador, que obviamente es él y su movimiento MAGA. Y los perjudicados, que son las capas medias trabajadoras populares de Estados Unidos, ¿no? El americano medio. Bueno, él dibuja todo eso y tiene un relato y una narrativa muy grande en torno a eso, fundamentalmente basada en el aspecto económico-social, el bolsillo, el trabajo, los salarios, y el eje de la seguridad y de la inmigración. Y aquí conecta con lo que preguntaba de Matteo Salvini, que es otra figura bueno, de esta nueva política, podemos decir, estos nuevos liderazgos que están surgiendo, navegando las olas de contestación social contra la política tradicional. Matteo Salvini, que ahora es ministro del gobierno de Italia y está dentro del movimiento más grande del centro derecha en Italia, que es el de Meloni. Salvini, bueno, tiene un parecido muy grande con Trump en todo lo que tiene que ver con el eje de inmigración-seguridad. Eso lo cultivan de forma muy parecida. Los problemas que tiene Italia en muchos sentidos con la inmigración, pues también los tienen en Estados Unidos. Otros países como España, que tienen algunos problemas con inmigración, no son exactamente los mismos. Aquí en España tenemos eh, en gran medida la inmigración que viene es de origen hispano, con lo cual es mucho más sencillo que se integre y no crea los problemas que ha creado en otras sociedades, como Francia o en Alemania, porque es de origen árabe, musulmán, con mucha menos voluntad de integrarse y que sí genera pues, guetos y bolsas de, bueno, primero, de pobreza muy grande y segundo, de delincuencia, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Entonces, por contestar a la pregunta, para mí la semejanza fundamental es esa, el cómo cultivan la autopista, digamos, de la seguridad y de resolver con mano dura y con control
sellar las fronteras, prácticamente la receta que tienen es la misma, abordar ese problema. Salvini, que empezó siendo pseudo independentista de la Liga Norte italiana, bueno, pues ahora participa del gobierno nacional y ya digo que está, aunque sigue siendo una figura importante y está dentro, ahora es uno de los puntales del grupo de Patriots en el Parlamento Europeo, que es el grupo que lideran Santiago Abascal y Víctor Orbán, Le Pen, Salvini, Wilders, el neerlandés. Eh, Aunque está ahí y sigue siendo importante, pero yo creo que su mejor momento ya pasó. Ahora mismo la figura emergente, no solo en Italia, sino en toda Europa, yo creo que es Meloni, y que es mucho más transversal. Salvini al final se ha quedado más recluido en una esquina del tablero, y aunque sigue teniendo ahí mucha ascendencia, no ha trascendido, no ha sido una figura transversal como sí lo es Meloni, que domina absolutamente el centro-derecha en Italia, hasta el punto de que el centro-derecha tradicional de Tajani y de Berlusconi en su momento está dentro de su coalición y absolutamente dominado por ella. Gracias, David. Y por acá, Juan Carlos, te da el agradecimiento por responder la pregunta en el chat también. Voy a leer otra pregunta de José Montero. El uso de las redes sociales. Hablan de su hijo, también de la elección pasada de tantos fake news y el uso de los bots. Me imagino que pregunta acerca de la influencia. Sí, bueno, del hijo precisamente incluye ahí una captura de uno de los tweets de los bots en X, bueno, de lo que fue relacionado con aquel mensaje, ¿no? De contra la inmigración y los inmigrantes que se ponen las mascotas, etc. Sí, el hijo tiene, además, yo creo que cada vez más un papel importante ahí. No sé hasta qué punto él ha jugado un papel en campaña, pero yo sí que lo visualizo como una figura en la que, además, conociendo un poco la personalidad de Trump, puede él estar pensando en fin, que sea alguien importante después de su mandato, ¿no? De esta legislatura. Y luego las redes sociales, los bots, las fake news, sí, desde luego, juegan un papel, la desinformación. Pero yo creo que en este tema, o sea, siempre lo han jugado, o sea, siempre ha habido desinformación. Yo no creo que esto sea una cosa, como a veces se dice ahora, que esté cambiando absolutamente todo, ni mucho menos. Al final, la mayoría de la gente sabe discriminar. Yo creo mucho en la inteligencia del electorado medio. Creo que quien se engaña muchas veces se quiere engañar y le da igual lo que le digan, que bueno, o sea, él va a estar ahí, será con fake news o con real news, pero va a estar ahí. Y que siempre han existido. Ahora es verdad que van por otros canales y que todo va más rápido y que son más viralizables, pero bueno, considero que hay, primero creo en la inteligencia del votante medio, segundo creo que está extendido, es verdad que hay unas figuras que lo usan más que otras, pero no creo que por eso tengan un éxito decisivo. O sea, aquí en España tenemos una figura que es la de Alvise, que sí sacó 800.000 votos en las europeas, pero ahora ya está de nuevo por debajo del 1% y no ha ido más allá. En otros países, bueno, podemos también buscar ejemplos parecidos. La explicación que hay detrás de los casos de éxito de las figuras populistas y de estos nuevos liderazgos no es la de las fake news, bajo mi punto de vista, ni la de los bots. Son los ejes estratégicos, discursivos, las narrativas que tienen en torno a necesidades y problemas reales de los ciudadanos, cómo construyen una narrativa de buenos, malos y de solución fácil. Eh, Eso es lo que explica junto a la ausencia de competición muchas veces, porque desde el otro lado, en lugar de estar dando una respuesta a todo eso, están a otros debates que la gente percibe como lejanos. Para mí quedó bastante claro que eso es así, lo cual no quiere decir que haya que, bueno, pues buscar elementos de combatir a la gente que desinforme o a la gente que mienta, eh, que manipule o que compre medios de comunicación para extender mentiras por supuesto, pero para eso ya está el Código Penal en todas las democracias que está previsto, ¿no? O sea, eso no se puede hacer. Injuriar, calumniar, no se puede hacer, está penado y se trata simplemente de perseguirlo. Quizá hagan falta más herramientas, puede ser. Pero yo creo que focalizar todo ahí es uno de los errores que están teniendo muchos de los partidos tradicionales que creen que, bueno, que estos figuras, lo que hay detrás es que dicen, emiten fake news, la gente las cree y por eso los votan. Yo creo que es una lectura simplista que aleja de hacer un buen diagnóstico y, por tanto, los aleja de la solución. Gracias, David. Antes de seguir con la siguiente pregunta,
Recordarles que en el chat está disponible contestando preguntas acerca del diplomado Catherine Bielma. Ella es la, digamos, encargada de las admisiones de este diplomado de marketing político y campañas electorales, donde se profundiza más acerca de estrategias políticas y el marketing dentro de la política. La siguiente pregunta va mucho en línea y la hace Santiago Rueda con lo que acabas de decir. Él te pregunta, ¿cómo logró Trump que la estrategia de los demócratas de mostrarlo como un presunto criminal no se vea afectado en sus aspiraciones? ¿Cómo se enfrentó a esa, abro comillas, campaña sucia de parte de los demócratas? Bueno, yo creo que es que lo que ha pesado en la gente que lo ha votado son otras cosas. Es decir, un presunto, es verdad que tiene causas, o tenía ya no, ¿no? Causas pendientes con la justicia, además algunas de ellas importantes. Bueno, el hecho del asalto al Capitolio, por ejemplo, y el estar ahí, pues, no solo no condenándolo, sino apoyándolo y en muchos casos justificándolo y alentándolo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la pregunta que hay que hacerse desde el otro lado, de quienes no quieren a Trump como presidente, quieren otra cosa, es cómo es posible que alguien así les gane. Esta es la cosa. O sea, claro, es que ha habido gente que ha preferido tener en la Casa Blanca a un presidente con ese historial detrás y con todas el resto de cosas antes que a lo que consideran más de lo mismo y seguir con los mismos problemas y con Kamala Harris y con Joe Biden. Bueno, pues esto es por una ausencia de alternativa ilustrante, porque, insisto, Donald Trump ya perdió en el año 2020. O sea, perdió y claramente. O sea, y era el mismo Donald Trump que tendría pues las mismas fake news, los mismos bots, el mismo historial comprometido con la justicia, quizá un poco menos, pero bueno, quiero decir, era la misma persona controvertida, polémica, populista, como queramos, todas las etiquetas que queráis. Y perdió claramente. Y en 2022 todos sus candidatos perdieron. Es decir, es perfectamente batible. Ahora, en el año 2024, no lo ha sido. No han sabido construir una alternativa. Yo creo que el diagnóstico hay que hacerlo más por ahí. ¿Cómo es posible que alguien así nos gane? ¿No? Bueno, pues qué es lo que ha pasado. Luego se podría ver en otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su casuística. Pero en el caso de Estados Unidos, es que yo creo que la pregunta que hay que hacerse es esa. O sea, la gente lo ha votado, pero no lo ha votado porque sea un criminal, lo ha votado a pesar de que tenga esas causas pendientes. Y dice, bueno, ya, pero prefiero a este porque va a acabar con todos los políticos, me va a solucionar el empleo y va a poner aranceles a los chinos y entonces las empresas que me están quitando el empleo se irán de aquí. Bueno, entonces la gente ha comprado ese discurso, esas recetas, en gran medida porque en el otro lado no ha habido no ya una receta seductora, sino a menudo ninguna. Esta es la explicación. Gracias, David. Por aquí voy a leer un par de preguntas más. Quisiéramos leerlas todas, pero son muchísimas. Vamos a leer una de Jaime. Él te dice, la consistencia y la consecuencia son valores en crisis. ¿Cómo vencer el fallo humano frente a la instantaneidad de las comunicaciones en la plaza virtual? Bueno, la consistencia, yo creo que puede ser que sea un valor en crisis, pero también sigue siendo un atributo. O sea, antes hablaban fundamentalmente de la coherencia a la hora de ganar la credibilidad. Yo creo que eso sigue siendo muy importante. Es verdad que vivimos en un mundo de muchos cambios muy rápidos, pero al final, no sé, los proyectos necesitan un poco de recorrido. O sea, rara vez en 3 meses construyes una alternativa, ¿no? Carente de tributos. O sea, necesitas algo más detrás o al menos un tiempo más. Caso de, no sé, Le Pen en Francia, pues lleva, son 20 años o más y heredando además un movimiento ya de anterior. En el caso de Trump, pues con este yo creo que ya son 10 años desde que se lanza a empezar sus primeras veleidades políticas, ¿no? Bueno, son proyectos de largo recorrido y tú necesitas, para ganarte la confianza de la gente, lo primero es ser creíble. Y para ser creíble sí que tienes que ser, creo yo, mínimamente consistente. Pero en todo caso, a mí no me da miedo que las reglas de juego cambien. O sea, yo creo que la gente con valores y con buenos proyectos también tiene las mismas opciones. Es decir, tú puedes ganar elecciones y hay ejemplos. O sea, no sé, no quiero, en fin, poner ninguno en concreto, pero hay ejemplos a nivel de territorios, desde municipios a regiones y a países, donde ganan proyectos, en fin, que podemos considerar todos perfectamente homologables a lo que es la defensa de valores democráticos o de la lucha por, no sé, una mínima justicia social.
y han jugado con las mismas armas, ¿no? Pero han sabido, en muchos casos, pues dar esa respuesta y esas recetas. Lo que hay que hacer, fundamentalmente a mi juicio, es un buen análisis del electorado al que te diriges. ¿Por qué está preocupado? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo valoran la gestión del gobierno de turno y del resto de líderes? ¿Cómo te perciben? Y a partir de ahí desarrollar una estrategia. Pero si tú estás vendiendo, en fin, pues unos productos que esa gente no quiere comprar, pues por mucho que digas que eres el que defiende los mejores valores y, en fin, las mejores cosas de la historia, oye, si no apelas a lo que son las necesidades reales de esa gente, no conseguirás el voto y no podrás hacer nada de todo eso que te adorna, ¿no? Y que tienes. Creo, bueno, no sé, iría un poco por ahí. No sé si he respondido bien, pero bueno, si no, bueno, os animo a rebatirlo ahora. Muchas gracias, David. Por aquí, una de las últimas preguntas, ¿cómo pueden hacer para crear una alianza ideológica para que el movimiento MAGA o CEPAC crezca en América Latina? Te lo pregunta Brian21. Bueno, yo creo que depende, o sea, todos estos movimientos tienen una característica que es que también son muy introspectivos, digamos, respecto a sus propios países. O sea, ponen a sus países por delante de todo. O sea, el movimiento MAGA, que en Europa está llegando con el movimiento MEGA, y tiene el grupo del que hablábamos antes de Patriots, pero al final, y han celebrado su cumbre este mismo fin de semana en Madrid, este grupo de Patriots, que podría ser algo homologable a lo que él, por lo que le está preguntando para América, lo reúne una serie de cosas, pero no han acabado alumbrando grandes ponencias políticas respecto a, porque tienen muchas diferencias. O sea, los une, sí, bueno, el contestar a lo establecido, eso los une. Bueno, el discurso afilado y todo esto. Pero luego cada uno tiene unas particularidades en cada país. Y sí que crean sinergias y se coordinan y intentan trabajar juntos, pero cada uno hace un poco la guerra por su cuenta. Y muchas veces pues no tiene nada que ver lo que uno defiende con lo que defiende otro y lo que hacen es simplemente pues de eso no hablar mucho entre ellos para no pelearse. Así que a nivel de América, para un movimiento que sea transnacional, yo creo que tiene que ser al revés, que tiene que partir de abajo, de cada país o en cada territorio, que surja el movimiento que, en su caso, de respuesta a la contienda político-electoral allí. Y luego, una vez bueno, pues tenga un poco de bases sólidas, mínimamente sólidas, pues sí que pueda tender puentes fuera. Pero yo no creo que sea una franquicia extrapolable el MAGA a Chile y a Colombia. No, o sea, yo creo que es al revés. Si en Colombia, ahora que van a tener elecciones el año que viene, pues surge una alternativa así y se hacen con el poder, pues desde ahí podrán coordinarse internacionalmente, pero primero tendrán que pues, construir una coalición fuerte de gobierno con un liderazgo carismático, con unos ejes programáticos adecuados a la coyuntura y que ante Petro o sus sucesores pues sea la opción claramente más votada y a partir de ahí construir. Pero yo creo que es un poco invertir los órdenes de la ecuación porque, ya digo, estos movimientos en algún caso son muy nacionalistas incluso y no quieren hablar más de su propio país y en otros incluso, oye, lo de Donald Trump tiene su política, tiene componentes muy negativos para la economía de muchos países. México, por supuesto, pero en Europa también y veremos en cuántos sitios más. O sea, es un movimiento que va a afectar negativamente a España, por ejemplo, por poner el caso de España. Si ahora alguien se presenta a las elecciones diciendo, por eso Abascal está midiendo mucho la forma en la que defiende a Donald Trump, ¿no? Y está bueno, haciendo un equilibrio de la explicación que da a los aranceles que pone Trump y el hecho de defender a las clases, bueno, los agricultores, a los trabajadores, a las empresas españolas que se van a ver perjudicadas por los aranceles. Con lo cual yo creo que eso es más bien desde abajo y luego teniendo en cuenta que hay muchas diferencias entre distintos proyectos en cada país y las necesidades de cada país y la coyuntura son absolutamente distintas. Gracias, David. Me gustaría cerrar el espacio de preguntas con esta, que es algo Sí, que es nada, algo que es algo que yo siempre comento en las clases del diplomado, que es que más allá de las tendencias, lo importante es lo que está detrás de la estrategia, ¿no? Y por aquí Juan Carlos te dejó una pregunta que me parece interesante atender. ¿Qué lecciones crees que los partidos tradicionales deberían aprender de la estrategia de Trump
para adaptarse hacia el futuro? Muy buena pregunta. Yo creo que hay mucho que aprender de las cosas que está haciendo él en cuanto a lo que es técnicas comunicativas y estratégicas. No por ello es, o sea, muchas veces lo que se hace es copiar las recetas concretas, ¿no? Y entonces decir, pues bueno, voy a construir un muro con no sé dónde. O voy a poner, no. O sea, no se trata tanto de eso como la forma en la que él se presenta como un líder fundamentalmente auténtico, ¿no? La gente, en el caso de Trump, en el caso también de Milley y algunos otros, su principal atributo, a mi juicio, es que son gente que percibes como de verdad. Este hombre, mira, puedo estar de acuerdo o no con lo que dice, o en unas cosas sí, en otras no, pero cree en lo que dice. Y entonces le voy a dar mi confianza porque me lo creo más que a los demás. Esto para mí es la condición ahora mismo cero de cualquier candidato, el tener, bueno, pues esa credibilidad, esa autenticidad, ¿no? El poder pelear verdaderamente por eso, el ganarse esa autenticidad. La gente está muy harta de la política tradicional, y por ahí va la pregunta, claro, del compañero, que es, bueno, una crisis de partidos tradicionales, ¿no? Estábamos acostumbrados hasta hace 10 años que los grandes partidos o los tradicionales, bueno, simplemente con ser candidato a ese partido ya tienes, si no la victoria, mucho, ¿no? Asegurado. Y ahora ya no es así, porque la gente está muy harta de determinados partidos y de la política tradicional. Entonces, el primer paso es el saber ser cercano, auténtico, creíble. El segundo, y insisto mucho en ello, pero es que es fundamental, el hablar de las cosas que a la gente le importan. Si tú estás hablando de cosas que a la gente no le importan, no te van a escuchar. Y luego tienes que hacerlo en un lenguaje que entiendan. Esto también, pues, en el caso de Trump es evidente, pero en el caso de otros líderes, mucho más, ¿no? Si tú lo haces con un lenguaje que entienden, ya sea en redes sociales o en televisión o en medios tradicionales, pues también tendrás mucho ganado. Pero básicamente esos son los tres pilares. Perfecto, muchísimas gracias David. Ya para ir cerrando este espacio, bueno, les comento que este y otros temas se pueden profundizar dentro de nuestro diplomado de marketing político y campañas electorales, diplomado que les comenté al inicio de esta ponencia, es desarrollado en conjunto con la Asociación de Comunicación Política ACOP. Este diplomado tiene una duración de 4 meses con 16 sesiones interactivas a través de este medio, Zoom, con una duración de 1 hora y media cada una. Inicia este próximo 27 de febrero y todavía tenemos plazas disponibles. Si vas a la página web de asuntosdigitales.com vas a poder ver la oferta, pero también te darás cuenta que incluyen un 15% de descuento por inscripción temprana hasta el 14 de febrero. ¿Cómo hacer para inscribirse? Muy fácil. Pulsas en reservar tu plaza y te va a llevar a llenar un pequeño formulario en el cual van a solicitar tus datos y posteriormente te van a guiar en todo el proceso. Igualmente, si te queda alguna pregunta acerca del diplomado, opciones de financiamiento, horarios por países, lo que quieras preguntar, tienes disponible un botón de WhatsApp ubicado en la parte inferior derecha donde te atenderá inmediatamente la asesora de admisiones de este diplomado, que es Catherine Bielma, quien nos ha acompañado con mucho gusto durante toda la sesión. También comentarles que aquí también en la página web tienen el programa y pues esto le permitirá a ustedes conocer cuáles son los temas que van a ver dentro del diplomado en cada una de sus sesiones. También nos han consultado si tienen material interactivo, cada uno de los profesores les envía a los estudiantes material de apoyo para que puedan profundizar un poquito más. Y esto se ve reflejado en algo que nosotros llamamos el portal del alumno, que es una plataforma propia de asuntos digitales en las cuales quedan grabadas las grabaciones de cada sesión. Y ustedes, mientras dure el diplomado, tienen acceso a ver estas grabaciones para repasar el contenido. Así que si quieren más información, le pueden escribir con mucho gusto a mi compañera Catherine Bielma. Allí les he dejado los datos en el chat. Tienen los horarios por países. Por aquí, si uno no puede participar de las clases en vivo, podemos ver las sesiones. Justamente lo estaba diciendo. Tienen las grabaciones disponibles. Al igual que la grabación de este espacio, la van a tener en YouTube. Muy pronto, en el transcurso del día, la tendrán publicada. David, antes de despedir, una pregunta más. Les preguntaban en el chat de quién era el pensamiento de las tres cosas que se preguntaba el elector antes de realizar una elección. De Karl Rove, que es Oh, el spin doctor de cabecera, fue de George Bush hijo en Estados Unidos, y bueno, de largo recorrido entre los republicanos de Estados Unidos. Sí, puse ahí su foto, es verdad que no puse el nombre, pero bueno, Karl Rove, sí.
Muchísimas gracias, David. Y bueno, gracias por disponer de tu tiempo para generar este espacio en asuntos digitales, para motivar a la audiencia a profundizar un poco más en este y otros temas. Y esperamos seguir contando contigo en el staff de asuntos digitales como profesor. Claro que sí, un placer. Muchas gracias a ti y a todos los que han estado ahí al otro lado, en muchos casos al otro lado del Atlántico. Un placer y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Gracias. Gracias a todos, como dice David, por conectarse, por disponer de su tiempo, por atender a esta convocatoria de asuntos digitales y esperamos muy pronto verlos a cada uno de ustedes en sesiones académicas. Que tengan una excelente semana y que estén muy bien. Chao, chao.